Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio del sabor y del saber. Hoy estamos muy felices porque nos acompaña el maestro Emilio Álvarez y Casa, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Él es un hombre serio, con una rectitud a toda prueba, así como lo exige su responsabilidad social. Pero también nuestro ombudsman es un ser sensible que admira la cultura y, por supuesto, en donde está incluida la gastronomía. También nos acercaremos a esa figura gigantesca de Simone de Beauvoir con los inteligentes y lúcidos comentarios de Alejandro Ordorica. Como ven, el menú es muy atractivo. Los invito a que pasemos a la mesa a degustarlos. Desde hace algunos años en nuestro país existe la figura del ombudsman, o sea, el comisionado por los ciudadanos para fungir como defensor supremo de los derechos humanos. En el Distrito Federal, el ombudsman es Emilio Álvarez y Casa, quien ha podido desempeñar su encargo con éxito, gracias a sus principios, a su formación académica y a su amplio conocimiento en la materia. Ha sido defensor de causas justas de grupos como el de las mujeres, quienes aún son víctimas frecuentes de prácticas atentatorias que responden a modos culturales, sociales y políticos, que datan de muchísimos años y que han de ser superados ya. Inflexible y siempre razonable, conciliador pero enérgico, Álvarez y Casa, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, ha estado al lado de los derechos de los capitalinos, de los pobres y de importantes luchas a favor de la libertad, la equidad y la democracia. En fin, se ha desempeñado con rectitud y entrega en cada uno de los casos que la comisión que encabeza ha tenido que investigar para pronunciarse a favor de nuestros derechos. Con nosotros, Emilio Álvarez y Casa. Nos acompaña el maestro Emilio Álvarez y Casa, el ombudsman de la capital del país, quien ha hecho un desempeño lúcido y muy brillante en esta materia. Gracias, de verdad, gracias. Mi privilegio, Marta, mi privilegio estar aquí contigo, compartiendo este espacio, pues diría tan provocador, tan agradable, tan inteligente. Muchas gracias. Pues ustedes son quienes lo hacen así y realmente es un gusto poder llevar a nuestro público una serie de reflexiones que por supuesto tienen que ver con el alimento y con el quehacer en general. En este caso yo quisiera preguntarte, ¿qué relación tiene los derechos humanos, que me imagino que son muchísimos, y el alimento? Yo sé que tienes mucho que decirnos al respecto. Mira, partiría de tres ideas principales. La primera es que los derechos humanos en su conjunto tienen que ver con la democracia. Es una forma de vida. La democracia es un complejo sistema de ejercicio de derechos. No es solo un costoso sistema para elegir gobiernos, es una forma de vida. Y ahí entonces tiene que ver con el ejercicio de muchos derechos. El derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad. De manera que por eso es que se ha generado todo un debate en los últimos años, como nunca en la historia de la humanidad, en materia de proteger la dignidad de las personas. La segunda idea es que la vivencia de los derechos humanos tiene esencialmente la noción de vivir mejor. ¿Por qué vivir mejor? Porque si se respetan, podemos entonces tener mejores condiciones. Se asocia a una idea hoy por hoy, tal vez en el futuro cambie, pero hoy por hoy se considera que solo los estados violan los derechos. Los particulares no violan derechos, cometen delitos o faltas. Y en el caso de la alimentación específicamente, cuando concebimos el derecho a la alimentación, se genera como la obligación del Estado para que todas y todos tengamos condiciones mínimas de subsistencia. El hecho que se reconozca como un derecho obliga a una serie de acciones sociales. El cumplimiento del derecho es el gran pendiente.
pasa un fenómeno similar como el trabajo. Todos tenemos derecho al trabajo, pero hay personas que no lo pueden ejercer. Todos tenemos derecho a la salud, pero hay personas que no tienen condición para que se tutele. A la educación. A la educación o muchos otros. Y el caso de la alimentación es un buen ejemplo. Es parte de un grupo de derechos que se llaman los derechos fundamentales, porque de la vivencia de ese derecho dependen otros. Si tú no te alimentas, si tú no comes, si tú no tienes todos los nutrientes suficientes, vas a tener una serie de afectaciones, por ejemplo, la salud, por ejemplo, los niños en el rendimiento escolar, y eso afecta a la educación, y muchas otras, van de la mano. Entonces, digamos, esta idea de que es un derecho fundamental, es un derecho básico, elemental, y también tiene que ver con una noción de expresión cultural. Por supuesto Porque que sí. Es que los derechos humanos son progresivos, se van construyendo socialmente. Y además interrelacionando. Y ahí con es otros. la alimentación es la mejor expresión de una cultura. En nuestro entorno vemos claramente cómo nuestras raíces indígenas, españoles y contemporáneas e internacionales se mezclan en una función de olores, sabores y texturas que nos hacen ver nuestra propia identidad a partir de lo que creamos. Y por eso es que tan asociado está a la cultura, que hoy, por ejemplo, la comida mexicana a nivel internacional es toda una fusión. Y además está tomando un gran auge y pienso que tenemos esa obligación y ese derecho a defenderla. ¿Me permites? Vamos a un corte y regresamos. Con mucho gusto. Interesante y preocupante lo que comentamos. Y hablando de este tema, ¿cuáles serían los desafíos a nivel internacional y en México del tema que estábamos? Mira, yo te diría, Marta, a nivel nacional me parece que estamos viviendo una transformación muy importante en nuestras pautas culturales, en nuestras pautas sociales, que hoy ya relacionan el tema de la alimentación con algunos focos rojos en materia de salud pública. El caso más crítico es el de las y los niños. O sea, tenemos un indicador altísimo en materia de niños obesos. Somos el segundo país, solo después de Estados Unidos. Y platícanos por qué. Y eso esencialmente, en mi opinión, obedece a tres grandes factores. El primero, a la transformación de la pauta alimenticia o del régimen alimenticio de los niños. Ahora los niños comen muchísimo más alimentos con harina, con carbohidratos, lo que le decimos comida chatarra, ¿verdad? Sí. Está muy a la mano, está en las escuelas. En mi opinión eso debería ser regulado. En las escuelas no debería haber tan fácil acceso, porque es un tema de salud pública, tendría que estar controlado. El segundo tema... Pero no se está controlando. No, no se está controlando, al contrario. Sí. Hay una concepción de libre demanda a partir de ubicar en los niños un mercado sin fin y sin límite. Y es del interés público el bienestar de los niños. Por eso es que tiene que intervenir el Estado. La segunda tiene que ver por cómo se han transformado las pautas sociales y culturales en los entornos sociales. Estamos cada vez viviendo más una práctica de niños sedentarios. Nosotros éramos de una cultura de salir a jugar. Claro, y estábamos corriendo, y las bicicletas, y el fútbol, y la cascarita, de semana, y el bote pateado. Ahora no. En el campo, sí. Hay un fenómeno, hay un doble fenómeno, que es el fenómeno de la inseguridad. Que los papás tienen niños, tienen miedo de que los niños estén en la calle, el fenómeno de la falta de espacios verdes, y eso genera que los niños estén viendo televisión, que los niños estén con el internet, que los niños estén con los videojuegos, pero además comiendo. Entonces la combinación es muy mala, ¿no? Y la falta de la madre, y ese es el tercer factor, la ausencia de padres y madres que por la necesidad económica, ahora ellas también trabajan, o ellos cada vez en jornadas más largos, en lugares como la Ciudad de México o en lugares como algunas partes del Estado de México. Las personas invierten 4 horas en transporte, 5 horas en transporte. Criminales. Y eso se reduce el tiempo vital, se reduce el sueño y se reduce el tiempo con la familia. Entonces los niños están más solos. Y eso está generando una enorme preocupación en materia del régimen alimenticio, porque no solo tiene consecuencias ahora, Marta, tiene consecuencias a futuro. Uno de los casos que a mí más me impresionó fue una amiga que vivía, hombre, a 20 minutos de su trabajo, se casa y se va a vivir al norte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, al Estado de México, como millones de personas. Tanto cambió su vida
que hacía 2 horas y media de su trabajo. Entonces, para ganar un poco de tiempo de sueño, desayunaba en el coche. Y entonces ya solo desayunaba cosas frías. Ya solo desayunaba pues una papaya picada o un sándwich que se hacía medio a la carrera o un panqué. Y ese solo hecho la hizo engordar a él y a su marido. Y de repente, en algún momento en el coche, en la fila larga para entrar a la Ciudad de México, en Periférico Norte, ella empezó a llorar. Y decía, hombre, ¿qué está pasando? Que la dinámica urbana nos cambia nuestras pautas alimenticias. Tenía toda la razón para hacerlo. Y eso tiene que ver, ¿no? Por eso pongo el tema de los niños, porque en realidad nosotros venimos de una cultura donde sentarse a comer, donde compartir con la familia, donde era, como dicen algunos movimientos culturales muy padres, dicen el slow food. ¿No? Ahora hay todo esta un movimiento. contracultura del slow food para enfrentar el fast food. Porque me siento a comer, porque me siento a platicar, porque me siento a construir. Una de las mejores novelas que narra esta problemática es Momo, ¿no? Y justamente Momo es una niña que escucha y que tiene la capacidad de ver lo que sucede en ciudades como Alemania, donde se come parado, ¿no? Porque hay que comer rápido, 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 rápido para regresar al trabajo y ganar más dinero. Y entonces es una crítica a la sociedad diciendo, espérense, la comida es parte de la cultura, el compartir, el sentarse a disfrutar, el tener una buena sobremesa, el compartir con los compañeros de trabajo, con la familia. Hombre, es un desafío, ¿eh? Claro. Es un desafío en las sociedades modernas. Ya tendríamos que decir, como Balzac, sí, dime qué comes, pero cómo comes. Y te Hoy diré, cuenta cada vez más. y te diré quién eres. Y es una tristeza porque un país con una gran tradición gastronómica, con esa riqueza de sabores, de colores, es realmente un crimen, podría decir yo. ¿Y qué poder hacer desde el punto de vista, cómo poderlo regular como un derecho, como una obligación desde...? Yo creo que tenemos que caminar por 2 cuerdas. Una cuerda donde las propias instancias de gobierno tienen que poner la muestra para que sus empleados, que son millones en el país, las instancias públicas, puedan tener condiciones para una debida alimentación, y la iniciativa privada tiene mucho que hacer. Y me parece que debemos de generar condiciones para el encuentro de las familias. Hay que intencionar el espacio para poder compartir la vida. La comida es eso, compartir la vida. Claro, la vida es eso, compartir la comida, compartir ideales, tantas cosas. ¿Me permites? Vamos a un corte y regresamos con nuestra conversación. Emilio, me gustaría que concluyéramos esta idea que habíamos abordado. Yo creo que es muy importante ubicar que nuestra sociedad se está transformando. Y más vale transformarse activamente que pasivamente. No podemos esperar que al final de 20, 30 años, ya que haya cambiado toda esta cultura, lo empecemos a pensar. Porque de lo contrario, se van a transformar nuestras pautas por la puerta de atrás. Por eso es tan importante que pongamos este tipo de temas en la mesa. Qué bueno, pues sí, estamos aquí en la mesa. Justamente en la mesa. Y bueno, es para mí también una obligación, además de estos temas tan fundamentales para el país, y quiero llegar a ti en lo personal, en tus gustos gastronómicos, porque conozco esa tradición familiar, lo que existía y lo que existe, y justamente, y pienso que el que nos hables de ello, pues es una inspiración para el público. ¿Cómo manejaban esas emociones gastronómicas, esas tradiciones en tu casa? Fíjate que, como se puede ver, yo soy de buen diente, ¿no? Ahora sí que... pues lo disimulas, ¿eh? Pues, no pues tanto, yo creo que con el ¿no? ejercicio. Para mí uno de los momentos más bonitos es sentarse a comer, y claro, eso viene de mi entorno familiar. Yo vengo de una familia muy grande, somos 14 hermanos y hermanas, y sentarnos a la mesa era todo un acontecimiento. Con mis padres, como debe ser, éramos 16, entonces de saque eran 16 bolillos, ¿verdad? Entonces era un problema tremendo porque luego los domingos había el pan dulce, ¿verdad? Entonces si no te apurabas se escogían el mejor, y luego decían las hermanas, lo mordían y decían, ya lo probé, y pues nunca faltaba el gandalla que decía, pues no importa, somos hermanos, y se la quitaba. Era un espacio de convivencia muy bonito, pero luego hubo un cambio importante en la organización familiar, y mis padres decidieron que nosotros teníamos que cocinar.
Y mira, yo agradezco a la vida esa oportunidad porque no solo me enseñó a valorar el trabajo doméstico, sino me dio muchísimas herramientas.